Muy bien, el día de hoy toca ver a Retrieval Tree, o también llamado try. Bueno, mal llamado try, más que todo por la pronunciación, ¿no? Se supone que el retrieval, este trie, viene de ahí el nombre, ¿no? Pero bueno, el try básicamente es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de cadenas y nos permite trabajar con los prefijos de cada una de esas cadenas, ¿no? La estructura básica del try es que podemos ir agregando las cadenas y la estructura propiamente dicho se va a modelar como si fuese un árbol. Este árbol inicialmente va a tener un solo nodo que va a representar a la cadena vacía y para cada nodo dentro de ese árbol, considerando que vamos a tener aristas que lleven etiquetas de manera similar a un autómata, o sea, digamos, este es el nodo 0, este representa la cadena vacía, y digamos que yo quiero agregar la cadena AB. Entonces, esta cadena B, inicialmente estaríamos con una cadena vacía, después tendríamos la cadena A, y después de ello tendríamos la cadena AB. Así es como agregaríamos carácter por carácter. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar primero una arista de la cadena vacía, que sería el nodo 0, hacia un nuevo nodo que tenga la etiqueta A, porque ese es el carácter que estamos agregando al final de la cadena vacía, ¿no? Luego, este 1 va a tener que representar a la cadena A solamente, y para llegar a la cadena AB tenemos que agregarle una B. Así que en este caso vamos a agregarle otra arista hacia un nuevo nodo con la etiqueta B. Entonces, como decía, cada nodo va a representar a la cadena que se forma al juntar de manera secuencial las etiquetas de las aristas desde el nodo de la cadena vacía hasta dicho nodo. Por ejemplo, si queremos agregar, una vez que ya tenemos el AB, si queremos agregar AC, acá nos tenemos que dar cuenta. La cadena A sola ya la tenemos, así que no vamos a tener que agregar nada más. Entonces solamente vamos a bajar por esta arista. O sea, bajamos por acá y llegamos al nodo 1. Luego del nodo 1 sí tenemos que agregar un nodo nuevo que tenga etiqueta C, porque no tenemos todavía un nodo que represente dicha cadena. De esta manera, en realidad, a pesar de tener 4 caracteres en total, como suma de longitudes, vamos a tener solamente 3. Entonces, como vamos a agregar a lo mucho un nodo por cada prefijo de la cadena, y si queremos agregar un conjunto de n cadenas, S sub i, la complejidad de esto va a ser O de la suma de longitudes, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por la constante de acceso. O bueno, la complejidad de acceso. ¿A qué me refiero con complejidad de acceso? En realidad, el try, como trabaja con cadenas, y si bien es cierto, la mayoría de veces uno puede considerar una cadena como un conjunto de caracteres ASCII que son del 0 al 255, esto no necesariamente se da siempre. Nosotros podríamos juntar cadenas usando números enteros. O sea, decir, ¿no? Un 10 a la 9, luego 10 a la 8, luego 10 a la 6, no sé. Y digamos 2 por eso a la 6 si quiero. Y esto también puede representar una cadena. O sea, para mí, en este caso, mi alfabeto serían los números enteros. Y siempre vamos a tener, digamos, esa flexibilidad cuando hablemos de cadenas, ¿no? Una cadena no siempre tiene caracteres como letras, no siempre va a tener caracteres como los ASCII. Es simplemente defines tus caracteres y listo, ¿no? Si tus caracteres son los números enteros, tendrás que usar los números enteros. Entonces, si es que nosotros tenemos un conjunto de caracteres que es fácilmente mapeable, o en todo caso, vamos a mapear el conjunto de caracteres
a los números naturales, obviamente podríamos plantear este mapeo según un orden parcial. Es decir, vamos a definir que, digamos, el carácter L1 del alfabeto es menor o igual que le precede al carácter L2, y ese le precede al carácter L3, así, etcétera, ¿no? Digamos, le precede al carácter LK. En el caso de las letras y el alfabeto sería A, B, C, D hasta la Z, ¿no? En el caso de los números enteros sería del 0 hasta donde quiera. Entonces, este mapeo sería asignarle la cantidad de valores menores estrictos que mi valor mismo, ¿no? Por ejemplo, al primer carácter se le asignaría el 0, al segundo se le asignaría el 1, al tercero 2, y así consecutivamente hasta que el último sería el K-1. De esta forma tengo, digamos, un rango más reducido de almacenamiento. Sin embargo, el aplicar este mapeo o no, porque también podríamos obviar esa parte y simplemente usar alguna estructura de datos en tiempo logarítmico que pueda almacenar diferentes valores y ordenarlos entre sí, como tal vez un set o como tal vez un map. Los dos nos van a tomar tiempo logarítmico, pero en el caso de set y map nos va a tomar tiempo logarítmico siempre, mientras que con el mapeo inicial nos va a tomar logarítmico solamente, bueno, acá es logaritmo de k en realidad. Nos va a tomar tiempo logarítmico solamente al inicio, porque vamos a hacer como una especie de compresión de esos datos, ¿no? Eso es lo que sucede cuando tenemos un conjunto de caracteres sin límite, entre comillas, ¿no? Porque si yo te digo, tu conjunto de caracteres es los números naturales, no tiene límite. En cambio, si te digo, tu conjunto de caracteres los que son del ASCII, entonces, ya, yo sé que van a estar entre 0 y 255. Entonces, si yo declaro, digamos, para cada nodo una tabla de tamaño 256 y asigno a cada carácter C su código ASCII para su indexación, en este caso, para acceder ahí, entonces estaría usando una cantidad de memoria del tamaño de mi alfabeto, multiplicado por la cantidad de nodos, pero mi complejidad de acceso sería O de 1. En el caso en el que estemos usando un SED o un map, ahí sí depende puramente de la cantidad de datos que estemos almacenando. Eso quiere decir que la memoria va a ser exactamente igual, o bueno, va a estar acotada exactamente por la sumatoria de las longitudes, porque esa es la cantidad de nodos. O sea, lo que tienen que considerar para entender esa parte es que cada nodo definido, excepto el de la raíz, tiene un único padre. Entonces, la cantidad de nodos en total es igual a la cantidad de aristas, pero menos 1, ¿no? Bueno, en este caso, la cantidad de nodos sería aristas más 1. Entonces, como tenemos una cantidad de aristas acotada por la cantidad de nodos, esa cantidad de nodos está acotada por la suma de longitudes, la cantidad de aristas está acotada por la suma de longitudes también. Entonces, acá tenemos un mejor manejo de la memoria por un peor tiempo de acceso, ¿no? Mientras que en el otro lado tenemos un peor manejo de memoria y un mejor acceso. Ahora, hay alternativas teóricas. Hay alternativas teóricas. Si uno usa Bamen de Boas Tree, si bien tengo entendido, la complejidad de memoria termina siendo igual que en el CDL map, pero la complejidad de acceso termina siendo el logaritmo del logaritmo de K. Pero es algo teórico, porque o sea, de manera práctica, en un contest, va a ser un poco complicado estar implementando un Bamen de Boas Tree. O sea, termina saliendo más a cuenta usar simplemente los del STL. Porque también hay que considerar que el K es la cantidad de diferentes valores que usas en total. Y eso de todas maneras también va a estar acotado por la suma de longitudes. Porque si tienes, o sea, en el peor de los casos, todas las aristas tienen etiquetas diferentes. Lo que significa que a lo mucho vas a tener también, o de suma de longitudes, valores diferentes que mapear. En fin. Regresando. Bueno, acá está la explicación que les acabo de dar. Cada conjunto de nodos existirá un nodo por cada prefijo de una de las cadenas.
obviamente sin repetir, no nos importa repetir porque no tiene sentido. Solamente gastar memoria por las puras. Y la raíz del árbol representa la cadena vacía. El conjunto de aristas está definido de manera que cada una tendrá una etiqueta de un carácter. Y la arista V con etiquetas existe si el prefijo de U concatenado, o sea, si le agregamos el carácter C al prefijo de U, es igual al prefijo de B, ¿no? Donde el prefijo de U es el prefijo al que representa dicho nodo. Como habíamos visto, ¿no? Primero tenemos el A, luego tenemos el AB, primero tenemos el A, luego tenemos el AC. Y el A solito iba a ser representado por un único nodo, ¿no? O sea, siempre tenemos que mantener esa característica. Cada prefijo diferente es representado por un único nodo. Y bueno, acá también les decía, ¿no? Cuando el alfabeto es pequeño, podemos mantener una tabla de tamaño n por el tamaño del alfabeto y accedemos en O de 1. Si es grande, usamos un map y tenemos una memoria espacial O de n. Consideremos n como la suma de longitudes de las cadenas, más que todo por simplicidad, es muy fastidioso estar escribiendo sumatoria cada rato. Y en ese caso, el acceso sí se tomaría el logaritmo entre el mínimo entre n y el alfabeto, ¿no? Porque tú puedes tener, digamos, n aristas en todo caso, pero no vas a tener más de cada arista, ¿no? Porque cada arista va a tener que ser diferente. O sea, va a tener que ser etiquetada con caracteres diferentes, ¿no? Porque la idea es no repetir. Entonces, básicamente al inicio ya he dado una idea de cómo es el procedimiento para agregar caracteres, bueno, para agregar cadenas en realidad. Primero iniciamos con el nodo 0, que representa la cadena vacía, y luego, si queremos agregar una cadena S, iteramos por cada uno de sus caracteres, ¿no? Digámosle. Primero pasamos al S1, intentamos verificar primero si en el nodo en el que estoy hay una arista saliente con ese carácter de etiqueta, entonces voy. Si no, creo una, para no repetir, ¿no? Y así se da, así vamos a hacerlo para cada uno de los caracteres hasta que el último nodo que creemos, o en todo caso en el que nos quedemos, bueno, en el que estemos, va a representar a toda la cadena. Entonces la inserción va a ser O de 1 para acceder a cada carácter y, como dije, ¿no? Dependiendo del tipo de acceso que se tenga, porque también el acceso nos va a ayudar a verificar si existe una arista saliente con cierta etiqueta, o si no, para crear dicha arista, vamos a tener O de la longitud, O de len, multiplicado por la complejidad de acceso, ¿no? Básicamente eso. Entonces, más o menos como es la implementación sería algo así, ¿no? En este caso vamos a considerar que tenemos un arreglo, o sea, que tenemos la primera versión, consideramos que nuestro alfabeto es pequeño. Así que tenemos inicialmente nodo es igual a 1 porque tenemos el nodo que representa la cadena vacía siempre, al inicio. Y luego acá definimos, ¿no? Tenemos un string S que tenemos que agregar, inicializamos el estado en el que estamos ahorita es en la cadena vacía, así que es el nodo 0. Y luego iteramos sobre cada carácter en ese orden y ponemos next, va a ser igual al mapeo de ese carácter, ¿no? Como dije, siempre vamos a tener un mapeo. Y ese mapeo es lo que nos va a definir correctamente en qué parte de la tabla voy a tener que estar, ¿no? Entonces, para mi tabla, si el valor, o en todo caso, si el nodo al que tendría que llegar con dicha etiqueta desde post, usando la etiqueta next, es igual a 0, eso me va a representar que la transición no existe. Porque no puede ser que al agregar un carácter termines con una cadena vacía. No tiene sentido. Entonces, si es que la transición no está definida, entonces la creamos. O sea, acá estoy creando un nodo, ¿no? Estoy diciendo la transición de try post next va a ser igual al nodes, o sea, el valor actual del total de nodos, que es el siguiente nodo que está libre, y aumentamos nodes en 1.
toda la misma operación. Y después de esto simplemente decimos pos es igual al nodo con el que tendría que hacer la transición, ¿no? Y al final de todo, vamos a marcar, digamos, el nodo pos como terminal. ¿Y a qué se refiere con terminal? Se refiere a que ese nodo representa a una cadena de mi conjunto. Porque, por ejemplo, acá en este de acá, los dos terminales serían el 2 y el 3, porque esos representan a las cadenas AB y AC respectivamente. En cambio, este nodo 1 no representa nada. Yo no tengo la cadena A. Yo tengo la cadena AB y AC. Entonces, es importante distinguir esas dos, porque si de esa forma insertamos, de esa forma también podemos buscar cualquier cadena. Si yo quiero encontrar, digamos, la cadena ABC, empiezo en el 0, bajo por el 1, bajo para el 2, y tengo la cadena AB, e intento bajar por el C, y no hay. Entonces no está. Y así, ¿no? En todo caso, si yo quiero buscar la cadena A, si está o no, bajo por el A, llego al nodo 1, no es terminal, entonces no la tengo. Esas son las dos formas en las que vamos a descartar si un nodo está. En todo caso, digo una cadena. Si una cadena está en mi conjunto de cadenas, del que representa mi trie, si el camino desde la raíz hasta el nodo que representa dicha cadena existe, y además el nodo es terminal. Esas son las dos condiciones que se tienen que cumplir. Y bueno, la búsqueda sería muy similar, como dije, a la inserción. La única diferencia es que acá, si no encontramos la transición, devolvemos falso, no la creamos. Entonces tenemos pos igual a 0, la cadena vacía, next mapeo, si try igual a 0, entonces false, y si no, avanzamos. Y bueno, acá faltó poner return terminal de pos, ¿no? Porque en este momento, o sea, esta función, estrictamente hablando, lo único que verifica es si el string S que estoy dándole como argumento es prefijo de alguna de mis cadenas. Eso sí devuelve correctamente. Si yo quiero verificar que la cadena exactamente esté en mi conjunto, este true lo tengo que cambiar por terminal de pos. ¿Hasta acá todo está claro? Ok, tú, Miguel, ¿qué tal? El gran Moonminder. Bueno, me hizo la de Ronaldinho. En fin. Ah, muy bien. Ahora, algo que tenemos que considerar es que nosotros podemos extender esta estructura de datos para que soporte algunas operaciones más. Por ejemplo, ahorita ya tenemos inserción, tenemos búsqueda, y de hecho también podemos eliminar cadenas de nuestro conjunto. Ok, quiero que ignoren eso. También podemos eliminar cadenas. Sin embargo, para esto necesitamos un arreglo extra que me diga cuántas veces aparece un nodo como prefijo. O sea, la frecuencia de veces que aparece como prefijo. De manera que si la frecuencia de un nodo como prefijo es 0, eso quiere decir que cualquier cadena que lo haya contenido como prefijo ya ha sido eliminada por completo. Es más,
Si tengo un nodo que es terminal, o sea, tengo un nodo que es terminal, esto es verdadero, pero su frecuencia es 0, entonces también ha sido eliminado. De esta forma, la inserción cambiaría a que en cada uno de estos posts, o sea, luego de haber hecho la transición, o antes si quieren, la verdad es que depende bastante del estilo, porque la cadena vacía siempre está. No, personalmente no le hallo mucho sentido a definirle frecuencia, porque tampoco es que uno haga consultas a una cadena vacía. Es poner frec de post más igual a 1, ¿no? Debajo de esta línea, para mantener. Entonces el erase, lo único que haríamos sería acá, de esta misma forma. Bueno, este acá considera el haberle agregado la línea antes, ¿no? Porque le está agregando a la cadena vacía también. En este caso le estaríamos quitando 1 antes de hacer la transición, y como la última, como en el último carácter, esto, o en el último carácter habrá hecho la transición, pero no lo habrá borrado, al final también tenemos que hacer un frec de post menos igual a 1. Y para poder, digamos, manifestar esta eliminación, como había dicho, tenemos que verificar que la transición exista y que su frecuencia sea positiva. Porque si no existe o si la frecuencia de dicha transición es 0, devolvemos falso. Y bueno, si no, entonces sí mandamos verdadero, ¿no? Y una vez más, recuerden que esta función search, en este momento, lo único que hace es verificar si es que la cadena S es un prefijo de alguna de las que tengo en el conjunto. Bueno, ese básicamente todas las operaciones principales del try: inserción, búsqueda y eliminación. Es una estructura de datos bastante buena. De hecho, pueden hacer hacen una fusión. Pueden fusionar el KMP Automaton con el try, y bueno, con eso se forma una de mis estructuras de datos favoritas, que es el Lajo Coreasic Automaton. Pero bueno, eso todavía tocaría después. Entonces, ya que ya sabemos las operaciones básicas, vamos a hacer algunas aplicaciones clásicas. Bueno, primero ordenar un conjunto de strings. O sea, digamos que nos den varias cadenas y que nosotros queremos el orden lexicográfico o sea, el ordenamiento lexicográfico de todas entre sí. Pero obviamente tendríamos que considerar que la suma de longitudes es menor o igual que un valor lo suficientemente pequeño. O sea, 10 a la 6, tal vez 10 a la 7 máximo. Entonces, si es que tenemos almacenado todo, mandamos un DFS sobre el try, porque ahí viene la parte importante que les había dicho, ¿no? Si nosotros tenemos un alfabeto con una relación de orden parcial, entonces vamos a poder definir adecuadamente, en base a este orden parcial, quién es lexicográficamente menor que otra. Entonces, como, como vamos a tener este orden, también vamos a poder, digamos, mantener dicha información de manera adecuada. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto y nos piden ordenar lexicográficamente, no le vamos a meter un unordered map, pues, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Si yo quiero las aristas ordenadas, de manera que puedo visitarlas en dicho orden y así puedo mantener mi ordenamiento lexicográfico. Si tengo un unordered map, voy a tener que iterar sobre cada uno de los posibles caracteres que pueda tener esas aristas y estar analizando uno por uno. Si es que está o no está, y si es que está, hacia la transición, ¿no? De esta forma tendríamos un map, o si no, la tabla de tamaño n por el tamaño del alfabeto, y mandamos un DFS, ¿no? Acá sería pattern de u, sería el equivalente a terminal. Y bueno, este u es en realidad el nodo al que representa. El nodo que representa dicha cadena. Podríamos
asignarle a cada nodo también qué patrones están asociados a dicho nodo, ¿no? Algo como esto. Si tengo el conjunto de cadenas, no sé, AB, AC, ACA, ACA y AB, y estos van a tener una indexación, porque consideremos que nos piden la permutación de las cadenas ordenadas, entonces yo tendría, acá tendría nodo 1 con A, luego tendría acá nodo 2 con B, nodo 3 con C, nodo 4 con ACA, y nada más. Entonces, a este AB tendría que asignarle un vector, en todo caso, que contendría los valores 1 y 5, porque son los dos patrones que coinciden con dicho nodo. En el caso del 2, estaría asociado al nodo 3, y tanto el 3 como el 4 estarían asociados al nodo 4. Entonces, como estaríamos iterando sobre cada nodo una única vez y por ende estaríamos sumando las longitudes de estos vectores una vez cada uno, tendríamos una complejidad lineal, ¿no? Una complejidad lineal respecto a la sumatoria de longitudes. O sea, sería eso más n, ¿no? Porque es la suma de las listas. Pero considerando que las longitudes de los patrones es mayor o igual que 1, ese n se ve absorbido asintóticamente por la suma de longitudes nomás. Y tendríamos esta complejidad para ordenar lexicográficamente las cadenas. Y bueno, esto sería multiplicado por la complejidad de acceso en realidad. Y eso sería todo, ¿no? De esa manera podríamos tenerlo. Ahora, esta es la complejidad, más explícitamente hablando, esto sería una de dos, porque esto no es necesariamente de acceso. Sí, acá me estoy confundiendo un poco. O sea, sí es de acceso para la parte de inserción, así que como mínimo es de acceso. Pero a esto le tenemos que sumar, porque este es solamente para insertar las cadenas. Y acá le tenemos que sumar cómo vamos a iterar, ¿no? O sea, si tenemos tabla, tenemos que iterar por cada carácter, o sea, sería algo así, ¿no? Para L1 hasta LK, y decimos, si try du con LI es diferente de 0, hacemos DFS, etcétera, ¿no? Y esto tomaría O de n, bueno, no, sería sumatoria de longitudes multiplicada por tamaño del alfabeto. Porque en cada nodo vas a tener que hacer eso para verificar cada una de las posibles aristas. Pero si estás con map, ahí sí solamente tendrías que hacer un for auto y digamos try de 1. Y ahí automáticamente te está dando las transiciones. Entonces eso tomaría O de sumatoria de longitudes, pero por logaritmo del alfabeto, ¿no? Y esas serían las dos formas, ¿no? Dependiendo del tamaño del alfabeto o la forma de implementación, o qué tanta libertad se nos da en función al tiempo límite del problema, es que uno tiene que decidir adecuadamente, ¿no? Bueno, esa es una de las aplicaciones. La otra aplicación que es más interesante es el máximo bitwise XOR, que básicamente tenemos un conjunto de números, tenemos un conjunto de enteros no negativos, es la n, y queremos hallar la pareja AI XOR AJ máxima, ¿no? Digamos que sea de valores diferentes. En acá sería 1 menor o igual, n menor o igual. Para que no haya ningún tipo de cosa rara, n mayor que 2. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Pues, en este caso, para resolver esto tenemos que recordar esta propiedad, ¿no? Que 2 a la k es mayor que la sumatoria de desde i igual a 0 hasta k menos 1 de 2 a la i. Eso quiere decir que si yo tengo la posibilidad de prender el bit k
o sea, el bit K, a costa de que todos los demás bits hacia la derecha vayan a ser 0, y tengo también la opción de poner ese bit a 0 mientras que el resto sea 1, si yo quiero maximizar, me conviene esto. Si yo quiero minimizar, me conviene lo de abajo. Entonces, yo siempre puedo buscar de manera greedy, desde el máximo bit posible, verificar si un valor me permite tener ese bit prendido para maximizar. Y si algún valor me permite tener ese bit apagado para minimizar. Entonces, como tal vez están imaginando, la forma de resolver este problema con try es guardar los números en notación binaria, pero desde el máximo bit hacia el mínimo bit. Es decir, estos números como strings. O sea, estos números nos van a representar a las cadenas. Entonces, el try va a ser como un árbol binario, que va a tener etiqueta 0 o 1. Y digamos que fijo el valor a sub i. Y entonces tengo que ver, ¿no? Desde la derecha hasta i más 1, podemos considerar que he insertado todos esos valores en el try. Y después de eso me toca verificar, ¿no? Si tengo bi en mi bit actual de ese es de a sub i, bueno, digamos BDP mejor, para que no se confunda el índice. Entonces, si BDP es 0, quiero buscar la transición 1, ¿no? Y si BDP es 1, yo quiero buscar la transición con 0. Obviamente, si no existe, tengo que darle oportunidad a la otra, ¿no? Pero siempre es como manteniendo una prioridad. O sea, siempre le doy prioridad a la transición que me mantiene el bit. Y si no existe, entonces ya pruebo con el otro, porque no me queda de otro. Pero siempre asegurándome de que exista la transición. Si no existe, entonces no tiene sentido. Entonces, si el valor máximo es max, esto nos va a tomar O de n por logaritmo del máximo, ¿no? El logaritmo en base a 2 del máximo, porque estamos representando todos los números de manera binaria. Obviamente, procesamos el valor para a sub i y luego insertamos a sub i al try, ¿no? Sería una especie de solución online. Y más o menos así, ¿no? O sea, estamos aprovechando esa propiedad. O sea, si sacrifico todos los bits a la derecha por prender el KE sumo bit, entonces estoy ganando. No estoy perdiendo absolutamente nada. Y que quiero minimizar, como más bien al revés. Si estoy perdiendo, entonces la apago nomás. Entonces, como podemos considerar para cualquier par de posiciones, entonces podemos también resolver el del maximum subarray XOR, que es ahora el máximo XOR de subarreglos. ¿Y cómo es eso? Pues usamos la típica de prefix sums. O sea, definimos nuevos valores, b sub i, tal que b sub i es el XOR de todos los valores hasta i, ¿no? Y ahora mi nuevo problema va a ser simplemente el máximo XOR entre dos valores de este arreglo. Pero tengo que considerar también el valor 0, porque también puede ser que todo un prefijo del subarreglo sea el mi óptimo. Sí, ahí estamos transformándolo, ¿no? Porque recuerden que en este caso, si yo quiero el XOR de ahí hasta a J, eso va a ser igual a B de J, XOR B de J, B de I menos 1. Porque para nuestra suerte, el XOR es la función inversa del mismo XOR. Así que podemos mantener estos prefijos y ahora estamos traduciendo el problema simplemente al problema anterior que ya hemos resuelto para dos valores cualesquiera. Solo tenemos que considerar también el 0, ¿no? Porque, como dije, puede ser el B sub i un candidato. O si no, simplemente no lo consideran y siempre mantienen B sub i como un posible candidato. También es otra opción. Bueno, acá está la función de maximize XOR, como lo pueden ver. Consideremos que tenemos los L primeros bits de cada número. Entonces, obviamente, nos vamos del bit mayor, como dije. Y acá el carácter que vamos a tener es obviamente el bit en esa posición, ¿no? Que si recuerdan bit más es X desplazado en Y hacia la derecha y le hacemos
AND con 1. Entonces, lo que yo quiero para maximizar es el opuesto. Y si yo tengo hub como bit, entonces yo quiero hub XOR 1. Ese es mi candidato principal. Pero si no existe la transición, me tendré que ir al otro. Y es más, si aún con eso todavía no existe la transición, entonces no hay respuesta. Si no, entonces agrego hub XOR nest, que sería el bit que va a terminar en esta posición, desplazado en i hacia la izquierda, ¿no? Y con esto devolvería la respuesta. Ahora, si quieren obtener más bien el valor con el que se maximiza, simplemente harían, acá en vez de hub source next, sería solamente next, ¿no? Porque es el valor con el que se maximiza la respuesta con x. ¿Hasta acá todo claro? Ok, vamos a esperar a que se corte el zoom para hacer los problemas de LADA University, de TRAI, para ver los ejemplos. Igual es solo implementar lo que hemos visto ahora, pero de paso para que me vean codear en vivo. Creo que mejor la termino yo.